Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo el book tag de La Travesía Feminista. En caso de que no lo conozcan, La Travesía Feminista fue una dinámica que hicimos como parte del grupo Libros Bifortipos y la dinámica consistía en leer a más autoras de diversos países, de diversos continentes y pues básicamente tratar de leer un poco más variado en lo referente a cuestiones culturales y cuestiones pues de distintas geografías. Fue una experiencia bastante interesante porque al final creo que sí tenemos una prevalencia por ciertos lugares y por ciertos países. De hecho, ya les he hablado de eso en mi video de hegemonía de ciertos países en la oferta literaria. Y pues esta actividad sirvió bastante para variar un poquito nuestras lecturas y leer pues las opiniones de mujeres de diversos lugares del mundo. Teniendo en mente esta dinámica, hicimos el book tag de La Travesía Feminista, que se basa en consignas que están relacionadas con el viajar y precisamente con esta idea de conocer diversos lugares del mundo. Así que sin mucho más preámbulo, pasemos directamente a estas 10 consignas. La primera consigna es Viaje Express, un libro corto que recomiendas para leer en trayectos. Y aquí yo les voy a recomendar 3 libros de Chimamanda Ngozi Adichie. Todos ellos son bastante cortos y se pueden leer aproximadamente en una hora o incluso un poquito más, un poquito menos. Y pues yo les recomiendo Todos deberíamos de ser feministas, que me parece una obra muy buena sobre el feminismo y sobre en sí qué implica o por qué esto es necesario y sobre todo es importante que todos seamos feministas. También les recomiendo El peligro de una sola historia, que también es un discurso que ella dio y que me parece muy pero muy importante leer porque habla mucho de los estereotipos y de cómo es que leer un solo tipo de historias pues puede tener efectos tanto en los escritores como en los lectores y en la forma de ver el mundo. Entonces de verdad me parece una obra muy muy buena. Y por último también les recomiendo Querida Iyahuele o El Manifiesto Feminista en 15 pasos de también esta misma autora, que habla de ciertas recomendaciones que ella da para crear personas feministas y me parece también un texto que vale muchísimo la pena leer. El segundo libro es Despedida y es mencionar un libro que te haya ayudado a decir adiós. El adiós pues puede ser para muchas cosas, sé que esto probablemente va un poco más en cuestión emocional, sin embargo aquí yo les voy a mencionar el libro de Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas de Melanie Joy. Este libro lo leí hace algunos meses y aunque ya tengo pues bastante tiempo siendo vegana, debo mencionar que este libro me ayudó un poco a decir adiós a esta actitud como un poco pasiva que tengo sobre el veganismo, en donde lo practico pero en realidad no soy muy vocal sobre él ni hago como activismo. Y después de leer este libro como que sentí que ya debo decirle adiós a esta actitud un poco como reservada y muy tranquila sobre la temática y debo de hacerme un poquito más vocal y abogar más por este tema y darlo a conocer. Y por eso quise incluir este libro en esta consigna porque siento que sí me ayudó a decirle adiós como que a esa cierta parte de mí un poco antipática o un poco reservada y pues sí. La consigna número 3 es Road Trip y es mencionar un libro en el cual los personajes hayan viajado a otros mundos, países o en sí que se hayan desplazado muchísimo. Y en este caso se me ocurrió el libro de La mano izquierda de la oscuridad por Úrsula K. Le Guin. Este libro nos cuenta la historia de nuestro protagonista que se va a vivir a otro planeta completamente y nos cuenta cómo es que trata de adaptarse a a su cultura, a su gente, su idioma, su clima y todas las cuestiones relacionadas. Asimismo, dentro de este planeta, él realiza una serie de viajes que también son muy importantes en la historia y sobre todo muy importantes para su crecimiento personal y pues me parece una excelente opción para esta consigna. La consigna número 4 es Migración y es un libro que haya sido escrito por una autora que haya sido exiliada de su país por cuestiones políticas. No se me ocurrieron muchas, así que les voy a mencionar el libro de Malala, de Yo Soy Malala. Este libro no lo he terminado aún, sin embargo, pues podemos, y muchos de nosotros sabemos por qué Malala fue pues forzada a dejar su país y pues creo que es una excelente opción para esta consigna. La quinta consigna es Isla y es mencionar a una autora poco conocida. Les voy a mencionar 2 autoras que en realidad no creo que sean muy poco conocidas, pero creo que definitivamente les falta un poquito más de difusión. La primera de ellas es Elena Garro, que pues yo sé que últimamente sí ha tomado bastante relevancia, sobre todo en México y en algunos países latinoamericanos, pero me parece una autora que de verdad tiene muchísimo que ofrecer y que siento que se debería de conocer aún más. Sobre todo su obra de Los recuerdos del porvenir me parece una joyita de literatura. Y por otro lado también está Celeste N.G., una autora que solo ha publicado 2 libros, pero los 2 me hacen muy muy buenos, sobre todo el primero. Y
aunque ya sus libros se han publicado y sí han tenido bastante fama, siento que sigue sin ser una autora tan conocida como muchas otras y creo que de verdad vale muchísimo la pena que la lean. 6 es Maleta y es mencionar un libro que llevarías a todas partes y en este caso yo me voy a ir, creo que como muy poca sorpresa para muchos, por Persuasión de Jane Austen. Es un libro que no sé por qué siempre que me preguntan por un libro favorito tiene que salir y tiene que estar aquí. Y otro que también ahorita se me acaba de ocurrir y que también creo que es muy importante es el de Persepolis de Marjane Satrapi. Persepolis es una novela gráfica simplemente impresionante, es una especie de autobiografía de la autora, pero al mismo tiempo es un recorrido por muchas cuestiones un poco personales y vamos a decir que políticas, familiares, históricas, súper bien contadas y con un humor y un sarcasmo de verdad excelente. Entonces, sin lugar a dudas, si tuviera que llevarme un libro, Persepolis sería una excelente opción. La consigna 7 es turbulencia y es mencionar un libro que te haya sacudido por completo. Debo mencionar que no ha habido muchos libros que me hayan movido tanto, pero hay 3 que creo que se ameritan un lugar en esta lista. El primero de ellos y el que yo creo que más me ha causado algo dentro de mí es el libro de Lies We Tell Ourselves o Mentiras que nos decimos a nosotros mismos de Robin Tiley. Creo que no han traducido este libro al español, sin embargo me parece una obra que vale muchísimo la pena. Si pueden leer en inglés, se la recomiendo bastante. Y el libro se enfoca básicamente como en 2 temáticas. La primera de ellas es el racismo y todo lo relacionado con este. Y por otro lado está también pues lo relacionado con la homosexualidad, pero no desde el lado de pues vamos a decir que la homofobia o cuestiones así, aunque sí también desempeñan un papel importante, sino en cómo es que nuestra forma de tratar la homosexualidad puede hacer que ciertas personas que son homosexuales de repente se sientan mal o enfermas o que tengan tantos problemas aceptándose a sí mismas. Y debo decir que este libro me sacudió mucho porque a pesar de que ya he leído mucha pues literatura relacionada con el tema, nunca me había caído el 20 de lo que en realidad puede pasar en la mente de las personas que de repente se dan cuenta que son homosexuales y cómo es que tienen que lidiar con todos estos conceptos que como sociedad hemos pues simplemente aceptado y hemos dado como hechos. Y precisamente este punto en donde una de nuestras protagonistas empieza a ver todo esto y a debatirse cómo es que muchas de las cosas que le han enseñado y que le han hecho creer que son las correctas, pues no compaginan ni van acorde con lo que ella siente y con lo que pues representa todo pues su deseo y su gusto de estar con alguien de su mismo sexo. Es algo que de verdad me abrió muchísimo la mente y sobre todo que me hizo ver cómo como sociedad estamos creando un ambiente bastante hostil para esta gente y debemos de hacer cambios bastante fuertes y severos. Entonces, de verdad, fue un libro que me movió muchísimo. Otro que también quiero mencionar es el de Notes and Crosses de Mallory Blackman. Esta es una tetralogía que también tiene como base y como tema principal el racismo, pero está presentado de una manera muy peculiar y la forma en la que la autora trata el racismo de una forma muy original, pero con casi las mismas consecuencias del racismo actual, se me hizo verdaderamente interesante y me dejó pensando mucho en la naturaleza humana y sobre todo esta idea de que tenemos de que a veces cambiar las cosas llevaría a tener resultados distintos, pero queda la pregunta de si en realidad eso pasaría o si incluso si hubiéramos tenido otra historia y otras situaciones, al final no hubiéramos acabado en el mismo lugar. Y me parece que el libro también te deja pensando muchísimo en eso. Y por último, también les quiero mencionar el libro de Esclavas del Poder de Lidia Cacho, que este libro pues me sacudió muchísimo porque los números y toda la información que da es de verdad, son horribles, desalentadores y de verdad hasta te dejan un poco con este sentimiento de impotencia y desesperanza. Sin embargo, creo que es un libro que vale la pena leerse porque es importante analizar todo lo que está relacionado con esta industria y podríamos decir que con este crimen hacia la humanidad. Sin embargo, sí admito que es un libro que te perturba bastante y te sacude muchísimo. La consigna número 8 es crucero y es mencionar un libro o una autora que te haya llevado a conocer más autoras. Y aquí les voy a mencionar 3 libros que no necesariamente me llevaron a conocer más autoras, pero en conjunto me hicieron interesarme mucho más por la literatura latinoamericana. Y esos libros son Familias Familiares de Viviane Mansour,
Cuentos reunidos de Amparo Dávila y 10 mujeres de Marcela Serrano. Como ya les dije, por sí solos no es que me hayan llevado a leer más autoras, pero en conjunto me hicieron interesarme mucho más por la literatura latinoamericana, sobre todo la escrita por mujeres, que ya sé, siempre había sabido que estaba ahí, pero necesitaba como que ese empujón para ver que en realidad hay muy buena literatura de géneros muy variados y de verdad vale la pena que le den la oportunidad a las autoras latinoamericanas. La consigna 9 es Vuelo retrasado, un libro que te tardaste mucho en leer, pero al final valió la pena. Y en este caso les quiero mencionar el libro de Norte y Sur de Elizabeth Gaskell. Este fue un libro que la verdad sí me tardé, no me acuerdo si semanas o meses en leerlo, pero al final fue un libro que me gustó muchísimo y de hecho ya lo he leído 2 o 3 veces porque siento que es un libro muy impactante. Es un libro que podría decirse que es un estudio de múltiples cuestiones sociales. Habla mucho de las diferencias económicas, habla también de todo el impacto que tuvo la revolución industrial en la vida de las personas, no solo en cuestión laboral, sino también en su vida personal. También habla mucho de las diferencias entre las zonas rurales e urbanas y habla de en sí la familia y los amigos y me parece un libro de verdad exquisito, muy bien realizado y una novela que definitivamente vale la pena leerse, así que pues sí, les recomiendo muchísimo ese libro. Y para concluir, la consigna número 10 es Volver a casa, un libro al que siempre vuelves o al que regresas. Supongo que ya saben que mi libro de cabecera es Persuasión de Jane Austen. Ese libro siempre será como ese lugar al que voy a regresar. Pero otros 2 libros que también siento que siempre van a estar ahí y son a los que regreso muy seguido, de hecho yo creo que este año los voy a volver a leer, son la trilogía de Los Juegos del Hambre por Susan Collins, que yo sé que mucha gente no la considera como una muy buena trilogía o algo, pero para mí se me hace una crítica social de verdad exquisita a los medios de comunicación, a las diferencias entre los países ricos y los países pobres, a todo lo que conlleva una revolución y un cambio de ideologías, también a pues lo difícil que es vivir en un mundo en donde el entretenimiento vale más que a veces la vida personal de algunas personas y de verdad se me hace una obra simplemente exquisita y maravillosa y la amo y siempre voy a regresar a ella. Y otro libro que también me encanta y que es mucho más amable y mucho más, pues no sé, esperanzador es Flip de Wendelin Van Dranen. Este es un libro muy enfocado en la amistad, el amor, las apariencias y también muchas cuestiones relacionadas con la familia y me parece una obra verdaderamente exquisita. Es una obra que siempre que leo acabo totalmente feliz y pues también será un libro al que constantemente regresaré. Y bueno, esas fueron algunas de mis historias favoritas y fueron algunos de los libros que yo siento que me acompañarían o me han acompañado a conocer más autoras, más libros y más sobre el mundo. Me encantaría que me cuenten cuáles son sus opiniones, sus ideas. Aquí abajo les dejo todas las preguntas del Book Tag por si se interesan hacerlo. Recuerden que todas las respuestas tienen que ser con libros escritos por mujeres. Y bueno, ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo. Si les gustó este video no olviden compartirlo y darle like. Si no pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por algún lugar por aquí. Muchas gracias por ver este video y nos vemos pronto. Bye.